En esta mañana acá desde la mitad del mundo con mucho sol, con la recomendación siempre, ¿no? A esta hora, 9 horas con un minuto, la recomendación que les hacemos a todos si van a salir el domingo, usar la mascarilla, marcar el distanciamiento social, lavarse permanentemente las manos, no vaya a ser que por un descuido pueda sentirlo usted, su familia y otra gente que nada tuvo que ver en su irresponsabilidad, porque se trata de eso, de ser responsables con todo lo que nos está pasando. Se habla de que la curva acá en el Ecuador, en Quito, podría recién en agosto intentar aplanarse cuando se dé el mayor número de contagios. Sí que tengamos mucho cuidado, siempre tenemos que decirle, las circunstancias de nuestras vidas están así. Quiero saludar al otro lado del continente, allá en el sur, con una de las personas importantes que han llegado acá a nuestro país, que ha dejado una huella, que ha dejado ahí un camino marcado por su trabajo, por lo que demostró, primero como jugador, aunque fue en cortos periodos acá en nuestro país, después como director técnico y que siempre se lo recuerda, y me refiero al doctor Fernando Rodríguez Riolfo, al profesor Fernando Rodríguez Riolfo, que nos ha aceptado estar esta mañana casi en agenda. Así que, Fernando, qué gusto. Primero, el deseo que allá en Uruguay además lo han hecho bien en medio de la pandemia, y nos sentimos contentos que, que, que los que los daños hayan sido mínimos en relación a lo que el resto de países en el mundo lo han sentido. Así que, Fernando, qué gusto, bienvenido acá a este programa. No tenemos agenda por si acaso. ¿Qué tal? Buenos días para todos ustedes, para los oyentes. Bueno, sí, la verdad que contento de conectarme con ustedes después de tanto tiempo. Y bueno, en esta pandemia tan difícil para el mundo, obviamente para nosotros en Uruguay, eh, ha tenido un saldo, por ahora, en este momento, un saldo positivo. Como decía un gobernante uruguayo, cuando estábamos en plena crisis, decía, este es un partido como si estuviéramos jugando contra Bolivia en la altura y estamos 0-0, pero faltan 45 minutos más, o sea que hay que tener mucho cuidado y todo tú lo que dijiste me parece muy atinado, que son los distanciamiento social, el barbijo, el cuidarse, lavarse la mano constantemente. Creo que eso es muy importante y evitaría mucha propagación. ¿Qué ha sido de la vida estos últimos tiempos de Fernando Rodríguez Riolfo? ¿Cómo está? Ya, no sé, disfrutando una jubilación profesionalmente, ¿no? Todavía, cómo ha estado la vida, Fernando? Bueno, bien, en algún momento trabajando en mi profesión, en otro momento estuve, bueno, el año 2018 en Colombia con el Deportivo Cali, en el que yo fui invitado por Gerardo Peluso a hacer un trabajo de gerencia deportiva, en el que nosotros somos gerente deportivo, y a reestructurar un poco el club. Lamentablemente sucedieron algunos hechos un poco tristes para nosotros por el fallecimiento de un compañero que era el asistente de Gerardo. Y bueno, y me tocó acompañarlo en ese breve periodo, más allá de que podía haberme quedado. Después que él terminó contrato, yo, más allá de que los dirigentes querían que yo me quedara, yo me vine para Montevideo. Y después, bueno, ubicándome en lo de siempre que he hecho, ¿no? Cuando he estado en el fútbol trabajando y cuando no he estado trabajando en mi profesión, que es también mi forma de vida. Pero mi pasión, obviamente, que es el fútbol, que por eso siempre he estado tras de la pelota, que en definitiva es lo que nos gusta a nosotros. Y estamos con toda esa ansiedad de volver a ver fútbol acá en Sudamérica, pero con las condiciones que aún están complejas, ¿no? Estamos viendo cómo en Europa está. Acá debemos tener mucho más cuidado por cómo somos finalmente, ¿no? Sí, por supuesto. El tema de la pandemia parece que no, pero el enemigo es invisible. Hay que tener mucho cuidado. Ese enemigo invisible está a la vuelta de la esquina. Entonces, si nosotros no tenemos los cuidados necesarios, si hay mucho aglutinamiento de personas, las posibilidades se aumentan muchísimo.
Y hay algunos casos que la letalidad es muy alta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado y hasta que no aparezca la vacuna, bueno, vamos a estar sufriendo, padeciendo todas las personas y sobre todo las personas de mayor riesgo, que obviamente son los de mayores de 60 años. Pero esta es una pandemia que involucró a todas las clases sociales y que lo más importante, el cuidado personal que de cada uno ayudaría mucho a evitar los contagios. Revisando algo de la trayectoria de Fernando, nos encontramos que muy pronto te graduaste de entrenador, ¿no? O sea, joven, a la par como estabas jugando, fue así, Sí, y a la par también los estudios universitarios. sí, siempre me gustó la parte táctica, y yo era un convencido de que el jugador de fútbol que está vigente también tiene que saber mucho de táctica porque está involucrado en la táctica. Yo digo que el jugador crece mucho más cuanto más también sabe de táctica, más allá de las condiciones que tenga dentro del campo de juego, que son muy importantes. Y por eso yo de alguna manera lo hice en forma temprana, la carrera que fue un año y que fue muy intenso, porque yo entrenaba y en la noche tenía que ir al curso y me costó mucho, pero y además de los estudios que tenía universitarios, pero lo hice con pasión y con vocación porque me gustaba, entonces para mí no era un cansancio, al contrario, era aprender, era ver a entrenadores que se estaban por recibir que eran mucho mayores que yo, entre profesores que dictaban de determinadas materias que sabían mucho, y bueno, eso para mí era muy enriquecedor, por eso lo hice con muchas ganas y sin quererlo, porque yo en ese momento no lo veía como un horizonte muy cercano, lo veía muy lejano, pero bueno, el paso del tiempo apareció y me sirvió mucho porque disfruté también de la profesión de entrenador. ¿Y eso marcaba alguna diferencia con tus compañeros? Imagino los técnicos hablaban contigo, no sé. ¿Cómo se daba ese nexo ya de alguien que era ya entrenador y todo? Sí, sí, no, lo que pasa es que, o sea, uno siempre fue muy respetuoso de sus entrenadores. Obviamente que si el entrenador a nosotros no nos preguntaba nada, nosotros tampoco íbamos al entrenador, pero siempre tratábamos de ayudar en el equipo en todo lo que pudiéramos. Y esa fue nuestra actitud siempre, en colaborar para que en definitiva el beneficio sea el equipo. Y bueno, siempre lo hicimos, pero nunca pensando de ser el entrenador. En ese momento nosotros disfrutamos como jugadores. Lo que pasa que en ese caso nosotros lo que queríamos era aprender más de táctica, el por qué el 4-3-3, el por qué 4-4-2, los diferentes equipos, cómo se movían. Antes, en la época nuestra, era muy clásico, era el 4-3-3, el jugar con una línea 4, tres volantes, un 5 que era el eje del equipo, un volante por derecha, que era el 8 que tenía mayor, era un ida y vuelta, pero no tenía la calidad del 10. Después el 10 era el armador o el talento del equipo. Y después se jugaba con tres puntas, jugaban dos punteros, puntero derecho, puntero izquierdo y un centro delantero. Eso fue un poco el esquema clásico de los 70, que bueno, obviamente que fue una época que marcó en la época de los 70 de Pelé, pero bueno, y después las variantes empezaron a aparecer. Un puntero era más volante que puntero, entonces se transformó entre tres, se transformó de cuatro. Y pasó a ser un 4-4-2. Y bueno, y después empezaron las diferentes variantes que han habido hasta la actualidad. Inclusive la línea de 3 o la línea de 5 como le guste a la gente, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la sal del fútbol, ¿no? Las diferentes variables que hay desde el punto de vista táctico y que hacen a veces atractivo a los equipos, a los entrenadores. Y bueno, y así se fue formando y haciendo lo que es el fútbol. En algún momento, cuando ya llegaste acá al Ecuador, te gustaba dar charlas, ¿no? Eras tenías esa pedagogía para indicarle a la gente cómo es el fútbol, pero me acuerdo que alguna vez dijiste, ¿verdad? Uno pone ahí el dibujo en la pizarra
y en la cancha todo puede pasar de acuerdo a la mañana con la que esté jugador, ¿no? Esto es algo que nadie lo va a poder quitar del fútbol en su esencia, ¿no? Exactamente. Nadie lo va a poder quitar. Y el ejemplo claro para que la gente que le gusta el fútbol, el ejemplo es Messi. Messi rompe cualquier esquema porque aparece en lugares, por más que lo quieran controlar con 3, 4 jugadores, aparece su fantasía y él desequilibra a su equipo y marca la diferencia, ¿no? Con, Este, sí. y creo que el jugador sudamericano, que para mí es una cosa que nosotros tenemos que, que valorar. El mejor fútbol, los mejores futbolistas están en Sudamérica, están acá en este continente, ya sea en Ecuador, en Colombia, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Los talentos salen de acá. Lo que pasa es que el fútbol europeo tiene el poder económico, tiene el marketing, tiene la televisión, tiene la forma de vender que quizás nosotros no tenemos. Pero el mejor fútbol, los mejores talentos salen de los lugares más humildes, salen los jugadores de los que nosotros decíamos los famosos potreros, que eran un poco la esencia del fútbol, como pasa en Ecuador, ¿no? Y que a veces han salido los grandes cracks, los Tim Delgado, los Caviedes, todos esos jugadores que han tenido una gran magia de su fútbol y que lo han desparramado más allá de jugar en Ecuador, lo han hecho también en el caso de Caviedes en Europa. Y el fútbol nuestro, yo creo que la táctica, por más táctica que puedan armarse, el desequilibrio pasa por el talento. Y el talento lo tiene el futbolista. ¿Cómo fue la llegada? Voy a ir un poquito, no a la época de futbolista, sino en ese momento me parece que es muy importante en la carrera de Fernando Rodríguez Rodolfo la llegada a la Espoli. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se dio la llegada? Esta aventura, un equipo chico, un equipo que aparecía recién. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso? Bueno, fue, o sea, que apareció, nosotros ya habíamos estado en Cerro en el año 93 y en el año 94 estábamos en Bellavista y, y aparece Aguerre, Luis Aguerre, diciéndome que había un equipo que podía estar interesado en que fuera para Ecuador y en principio me dijo que era Espoli. Y en el principio la verdad no me atrajo mucho porque no lo conocía, no sabía. Entonces busqué alguna información con algún amigo y me dijo que era un equipo que era un equipo nuevo, que se estaba estructurando bien y que quería hacer las cosas bien, que tenía jugadores ecuatorianos y que era un reto si yo lo quería aceptar. Entonces como era como un poco cuando me dijo un reto como que me mojó la oreja y después cuando hablé con el presidente que era Mario Acosta, el general Mario Acosta, de alguna manera me convenció por la forma de hablar de él y la forma del entusiasmo que tenía por el equipo. Y bueno, y para mí al principio era toda una incertidumbre, yo no tenía un gran pálpito, como porque era un equipo totalmente desconocido. Después obviamente me fui integrando y fui dándome cuenta de a poco del potencial que había que trabajar lógicamente, pero que era un equipo que ya que estaba en formación, ¿no? Y además, no sé, con el respaldo institucional que le daba seriedad al proyecto, al proceso. Entonces, que eso también pesó mucho para aceptar este reto. Exactamente, yo creo que ese respaldo que tenía de los dirigentes, caso bueno, de Mario Costa, de Rufo Rueda, de muchos dirigentes de Coronel Novoa, de gente que era que tenía un peso muy importante dentro de lo que era la policía en ese momento, y que querían hacer las cosas bien, porque que en definitiva yo lo que querían era dignificar a la institución y que la institución tuviera una bandera que fuera no solamente a nivel nacional, ellos querían trascender, querían tratar de dar un paso más para que se conociera que las cosas que se estaban haciendo bien y que era todo el aporte y el esfuerzo del policía. Y entonces creo que eso también ayudó bastante porque la parte
de verticalidad fue importante en su momento para que las cosas se hicieran bien y el equipo tuviera las cosas bien ordenados, sin sobrarle mucho, pero que era un equipo bien ordenado, tenía su concentración, tenía su cancha de entrenamiento, su gimnasio. Entonces yo creo que tenía cosas básicas, pero que eran importantes en ese momento. ¿En qué parte del camino aparece el profesor Luis Augusto Granda? Porque la impresión fue un sostén importantísimo, ¿no?, para Fernando Rodríguez Riolfo. ¿Cómo fue aquello? Bueno, con Lucho ya nos conocíamos de la época de futbolista, habíamos tenido muchos encuentros de rivales y por supuesto que él era un emblema dentro de lo que era el fútbol ecuatoriano, porque él tuvo una gran trayectoria. Y bueno, y ese fue uno de los, cuando yo llego al Ecuador, fue uno de los dirigentes me propusieron a Lucho Granda y yo lo conocía de haberlo tenido como rival. Después cuando conversé con él, sabía que era un gran futbolero, que también le gustaba mucho y que era conocedor del medio, conocía al futbolista ecuatoriano, conocía la esencia del futbolista, él fue futbolista. Yo creo que Lucho tenía muchas condiciones para desarrollar la, la posibilidad de ser el segundo entrenador y en algún momento también podía ser entrenador de cualquier equipo. Así que para mí fue un lindo reto, creo que él hizo muy bien las cosas y creo que formamos una muy buena dupla para trabajar en Espoli y para lograr que el equipo hiciera en ese año un gran campeonato y después una muy buena Copa Libertadores. Además, un tipo muy leal, ¿no?, en cuanto a trabajo se refiere a la relación. O sea, eso es Sí, un amigo, lo por que supuesto. finalmente marca, ¿no? Sí, aparte un Y amigo que él tenía mucha afinidad con el futbolista, había muchas cosas que también eso era importante porque él tenía la ventaja de conocerlo, a los futbolistas mucho más que yo llegaba de afuera, entonces de alguna manera ese tiempo que yo no lo tenía, él ya conocía perfectamente cada uno, las falencias que tenían los jugadores y las virtudes que tenían. Entonces eso era muy bueno para el tema de nosotros acelerar los procesos y los jugadores que queríamos que estuvieran en cancha. empieza a ser protagonista la Esport, y decir, de la nada aparece y llama la atención de todo el mundo. ¿Cómo se fue armando ese equipo, de encontrar los jugadores, de encontrar además muchachos que también querían un espacio que en otros lados no lo habían tenido? Porque algo así fue, que ocurrió en la Esport, ¿no?, que fueron llegando chicos, muchachos de otro lado, ¿no? No, por supuesto, yo creo que yo digo de que había muy buenos jugadores del año anterior, que la mayoría quedaron. Y bueno, y después se fue trayendo algunos jugadores que faltaron. O sea, había algunos porque tampoco el equipo económicamente era muy poderoso. Entonces tenía limitaciones y se fueron trayendo de acuerdo a las posibilidades que había de jugadores que algunos equipos no lo utilizaban. El caso de, por ejemplo, de Mera, el Pollo Mera que llegó y que nos dio muy buenos resultados. Que Lucho Granda lo conocía perfectamente. Entonces yo creo que eso también fue facilitando la tarea del equipo y a su vez el equipo fue tomando cada día más confianza, fue adquiriendo este, mayor Respeto, ¿no? respeto por los rivales porque al principio no lo consideraban y que cada día eso no nos jugaba a favor nuestro. Y eso yo creo que fue importante en el transcurso de la temporada. ¿Cómo fue encontrando ese talento, por ejemplo, en Wagner Rivera, que fue, no sé, uno de los favoritos de Fernando, Alfonsito Obregón, en todo lo que mostraba? ¿Cómo llegaron ellos? ¿Qué pasó con Bueno, ellos? ellos estaban desde la temporada anterior, lo que pasa es que habían tenido algunas, no habían tenido la gran continuidad que nosotros le tratamos de dar.
Y a veces el jugador, hay una cosa que siempre es importante, hay que saberlo esperar al jugador, porque hay gente que ve a un jugador y ya quiere el resultado inmediato. Y hay veces que hay procesos que a veces son más cortos o son un poco más largos. En el caso de Alfonso quizás tardó un poco más, pero Alfonso demostró a través del tiempo, igual que Wagner Rivera, que eran jugadores que estaban en otro lote. Por algo Wagner Rivera llegó al Flamengo en el año 96 a jugar con los mejores jugadores del mundo, que eran Bebeto, Romario, en fin, jugadores de un gran nivel porque él tenía ese nivel. Y Alfonso fue cada día mejorando su nivel físico y técnicamente era un jugador distinto, porque él técnicamente era un jugador distinto. Entonces, ya en la Espoli fue mostrando su nivel y después llegó a Liga a mostrar su nivel y consolidó lo que era Alfonso. Obviamente que eso también fue su base para llegar al Mundial, como muchos jugadores que nosotros que estuvimos trabajando y fueron formando parte de ese proceso que llegó hasta muchos de ellos al primer Mundial, ¿no? Siempre nos vamos a preguntar qué pasó con Wagner, en qué parte del camino él entendió que, o no entendió que era ser un futbolista profesional. Una vez, sé que es bueno conversar esto para que los chicos vean, ¿no? Que en algún momento sí se puede contener uno, no sé, la fama, por ejemplo. Eso es muy, o sea, eso es muy difícil porque hay que entender que el futbolista muchas veces viene de lugares muy humildes, con muchas carencias, y de la noche a la mañana se le abren muchas puertas que nunca pensaron que se le pudieran abrir. Entonces, y uno a veces cuando es futbolista piensa que la vida es muy larga y la vida del futbolista es muy corta. Entonces, lamentablemente a veces las luces encandilan y lamentablemente a veces aparecen las lesiones o aparecen los bajos rendimientos, producto de que uno cada día que está jugando al fútbol tiene que ser muy profesional y tiene que saber que el rendimiento es el físico de uno. Y si uno el físico no lo cuida de manera muy prolija, las consecuencias tarde o temprano la va a sentir. Y yo creo que ahí lo más importante tiene que ser las divisiones formativas. Las divisiones formativas no solamente es entrenar como el primer equipo, sino ir formando a ese chico para que ese chico sepa de las cosas buenas que le pueden pasar o las cosas malas que le pueden pasar. Entonces, si ese chico se prepara de una buena manera, obviamente que las luces no lo van a encandilar tanto y los errores que puede cometer no van a ser tantos. Entonces, me parece que es un tema de educación más y de formación. No solamente hablarle al jugador, sino me parece que hay que hacerlo desde la base. La Expo le dio un golpe ahí en el tablero cuando llegó Carlos Luis Morales, ¿no? A tapar en el conjunto Sí, policial. sí, yo creo ¿Cómo fue aquello? lamentablemente Carlos fue un gran profesional, una gran persona que nos ayudó como todos los muchachos. Yo digo que una de las cosas más importantes que tuvo Espoli fue el grupo humano, en el que hasta ahora, hoy en día, ese grupo humano, nosotros por WhatsApp estamos conectados. El que creó esa red fueron los muchachos, en el caso del Pulpito Sánchez, Robert Pierre Pinargote, Cocoa Pazmiño, fueron los que administran el grupo de WhatsApp. Y nosotros tenemos la felicidad de estar en contacto con la mayoría de los muchachos, Ah, sí. desde los grandes jugadores, sí, por supuesto, de los grandes jugadores hasta los chicos que han tenido menos oportunidades, pero han estado en el equipo, jugadores que han salido inclusive de las divisiones formativas del club. Y para nosotros eso, o para mí en el fondo, es una gran satisfacción porque de alguna manera formé jugadores, pero también formé hombres para la vida y que tienen una buena relación, una buena amistad y que estamos en contacto permanente, en el caso con Alfonso, con Bertoni, con Wagner Rodríguez, con Wagner Rivera, o sea, con la mayoría de los muchachos que están de Espoli, tenemos un contacto y eso para nosotros, para mí es algo magnífico porque demuestra que el camino que hicimos fue correcto. Es la gratitud al final, ¿no?
lo único que uno se puede llevar de acá. Pero quiero estar ahí en el capítulo de Carlos Luis, que falleció además en medio de una serie de vericuetos acá. Le dio un plus, me dio la impresión que a esa Espoli le dio un plus, ¿no? En jerarquía, absolutamente, ¿no? Sí, por supuesto. Además, él es un jugador que no era solamente un jugador que había demostrado y había salido campeón en Barcelona, había jugado a nivel internacional independiente y también lo había hecho con éxito. Era un jugador de una gran jerarquía. Quizá a Carlos Luis le faltó jugar un mundial, que era quizás su materia pendiente, pero la categoría la mostró y como persona era un gran ser humano, una persona muy humilde, porque él llegó a un equipo que era humilde, pero él le puso todo de sí, demostrando la categoría que tenía. Por eso para nosotros nos dolió la partida de él, porque en definitiva compartió cosas buenas y demostró que era un gran profesional en primer lugar y también un gran ser humano. Y una Copa Libertadores a la que llegan con mucha gente, irlo a saber, ¿no? Me imagino que eso fue algo inolvidable para todo ese gran grupo que formaste, Fernando. Imagino que esa sí queda en la memoria. A ver, la Espoli no convocaba, ¿no? Salvo cuando era con los grandes y después en la Libertadores, no importaba de dónde sea, algo que ocurrió con Independiente 20 años después, ¿no? Sí, o sea, yo creo que de alguna manera, si hoy lo vemos, es una epopeya, ¿no? En ese momento no nos damos cuenta de lo que se estaba haciendo, ¿no? De lo que se estaba escribiendo, porque para nosotros era, o para los chicos, era buscar cada uno su gloria. Y a la prueba está que muchos tuvieron muy buenos rendimientos. Y enfrentamos justamente a equipos grandes. No hay que olvidarse que eliminamos a Olimpia de Paraguay, que era tricampeón de América, y con Luis Cubilla como entrenador, que fue y es lamentablemente fallecido, uno de los grandes entrenadores de América. Y para Espoli, que era su primera participación, fue algo magnífico. Lógicamente después tuvimos que enfrentarnos con Corinthians, que era un equipo que tenía un gran potencial, por supuesto, que marcaba una gran diferencia con nosotros. Pero de todas maneras le dimos pelea y yo creo que eso marca que el fútbol, los favoritos existen, pero hay que jugar los partidos. Los 90 minutos marcan que dentro de la cancha son 11 contra 11. Da la impresión que mereció ser campeón en ese año, ¿no? Campeón acá en nuestro país. ¿Qué fue lo que pasó en esa Y creo parte que final? hay una cosa que es clara, o sea, en primer lugar jugamos contra un equipo grande que era Barcelona, primera cosa. Segundo, el poder político estaba en Guayaquil, porque todavía el poder político no había cambiado. Entonces, en los pequeños detalles siempre iba a ganar Barcelona, aunque uno tiene que destacar que Barcelona tenía un gran equipo, tenía muy buenos extranjeros, pero nosotros yo creo que estábamos en un momento que lo podíamos ganar. Pero en el fútbol ganan, o sea, a veces se gana en los pequeños detalles. Y ¿Cómo Barcelona cuáles, aparte de eso? y ¿Cómo la cuáles? calidad individual, yo creo que en dos equipos parejos gana la calidad individual. En definitiva es esa, la calidad individual de gana. En Barcelona tenía jugadores de gran nivel, como Alfaro Moreno, el Pepo Morales, eh, este, después en la Copa Libertadores yo creo que vino el Palomo Usuriaga, el colombiano. O sea que era un equipo muy fuerte y además tenía jugadores de Gilson de Sousa, tenía jugadores de un gran nivel futbolístico. Entonces, en igualdad de condiciones, yo creo que ellos tuvieron la ventaja de que el primer partido, yo creo que en una final, o sea, de dos partidos, yo creo que el primer partido para mí es vital. Y si uno en ese partido saca la diferencia, yo creo que es muy difícil poder descontarlo. Y eso fue lo que hizo Barcelona, porque la primera final nos gana en Guayaquil. Y yo creo que ahí marcó un poco el destino de ese campeonato, que si hubiese esa final, quizás nosotros jugamos el primer partido acá en Quito, yo creo que nosotros
hubiéramos tenido quizás una probabilidad más que la que tuvimos con Barcelona ya. Pero bueno, eso es el fútbol, obviamente, y uno tiene que destacar también a Barcelona, que fue un gran campeón. 9 horas con 31 minutos, allá en Montevideo 11:31, así estamos, ¿no? Con la Exactamente, hora. sí, sí, Muy sí. bien, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida. Estamos en este Sin Agenda con Fernando Rodríguez Riolfo, recordado técnico que estuvo acá en nuestro país. Ya volvemos. Vamos a hacer una Sí, pausita. tranquilo, tranquilo. Comienza espacio publicitario. Ya volvemos. Diego, ¿y cómo te fue? Cuando la gente está en la cancha de supermercados aquí, es porque va a comprar y aprovechar los mejores precios. Encuentra y lleva productos de supermercado. Juguetes, productos automotrices, audio, video, ropa, zapatos y hogar. Y es que ser hincha del mejor equipo es ser fanático de los mejores precios. Nos conocemos bien. He formado parte de tu familia desde hace mucho. Estuve con tu mamá mostrándote cuánto se preocupaba por ti. Hemos compartido el amor por la vida y por todo lo que realmente importa. Estoy en tus huesos, en tu mente y hasta en tu corazón. Llevo 60 años creciendo a tu lado, con la misma energía del primer día. Y hoy más que nunca, nuestro lazo es inquebrantable. Celebremos la vida. El fútbol como nos gusta. La red 102.1 FM presenta Quito, capital americana de la cultura. Capital americana de la cultura. Lo del baño, eso que perdí agua, no. La antigua parroquia de San Blas. Para quien viene del norte de la ciudad, San Blas es la puerta de entrada al centro de Quito. Ese espacio escalonado de la antigua iglesia que está junto al nudo de tránsito que se forma con el encuentro de la calle con la avenida principal, constituye la puerta norte del centro histórico, el punto de encuentro entre la ciudad colonial y la moderna. Al transitar por este barrio, se siente que se está en la ciudad acá antigua, en Ecuador, la curva o en los construidos en Tapatal. Al ver también el recorrido de las escalinatas por donde la gente va. Mandale un saludo a Alfonsito, pues. Ahí está Alfonsito, ahí está. Estoy tratando de encontrar un recuerdo tuyo. ¿De Liga? De un gol que has hecho. Ajá, un gol que has hecho con Liga, creo. Yo salí goleador, no te olvides que yo salí goleador en la liguilla del 79. Fui goleador de Liga. Ya. Jugando volante central. Sí. Ñaño. Hello. En internet. En la red. Cuidamos todos. En la red, hablemos de Quito, para descubrir los secretos de la ciudad y de su gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz y Leonardo Parrini. Cada domingo a las 10. En la red. 102.1
Continuamos en Sin Agenda con Fernando Rodríguez Riolfo. A ver, vamos al Fernando Rodríguez Riolfo, futbolista, viene acá a Liga Deportiva Universitaria, primero fue, ¿no? A Liga. ¿Cómo fue el paso? A ver, yo me acuerdo algo de Fernando Rodríguez Riolfo, estuvo también Gerardo Peluso en ese entonces que llegó, así fue, ¿no? Sí, con Gerardo. Roberto Insúa. Y Roberto Insúa, centro delantero, ¿no? Exactamente. Y Fernando Rodríguez Riolfo, volante central. Así, volante central. Ahí me imagino que se encontró con Lucho Grande de rivales cuando iban a chocar. Me quiero imaginar eso. Bueno, sí, por eso digo, o sea, tuvimos, llegamos, bueno, cuando llegamos a Liga, llegamos un jueves creo, por Ecuatoriana, eso no me olvido más. Y el domingo firmamos el jueves y creo que, y el domingo tuvimos el primer partido, y el primer partido era contra Argentinos Juniors, de Diego Maradona. Yeah. Y bueno, fue un poco la historia de que justo tenía que marcar a un jugador que le decían el pibe de oro, que jugaba muy bien. Y bueno, y felizmente ese día ganamos, Liga hizo un gran partido, una gran presentación, y ese jugador no pasó desapercibido, en este caso que fue este jugador que era Maradona, que era un monstruo. Y bueno, y ahí comenzó la historia. Después tuvimos otros partidos internacionales que tuvimos invito, jugamos contra Santa Fe, no me acuerdo contra qué otro equipo más jugamos. Y el director técnico era el Pavo Muñoz, recordado, que bueno, fue de alguna manera el que nos apoyó y nos impulsó. Y a su vez también había jugadores jóvenes que recién estaban empezando, con otros jugadores ecuatorianos de experiencia, en el caso de Roberto Susma, Fernando Villena, Sandoval, Moreno, el golero era Bolaños. Bueno, y después había muchos jugadores jóvenes, que también estaba Hernán Vaca, que era muy buen jugador. Y jugadores jóvenes que aparecían, estaban los hermanos King, Pepito Cruz, Yáñez, Moscoso, en fin, jugadores jóvenes que recién aparecían. Fernando, ¿estuviste tú en esa fractura terrible de Pepito Cruz? Sí, fue un clásico, sí, lamentablemente, ¿no? Pepe, que es uno de los hermanos que uno tiene de la vida y del fútbol, un gran amigo, que él tenía, y obviamente ya mostraba que era un jugador diferente, ya estaba en selecciones juveniles, y lamentablemente en un clásico, bueno, sufrió una lamentable lesión, que bueno, después le costó un poquito de tiempo recuperarse, pero volvió, y son esas cosas tristes que quedan a veces del fútbol, porque son las lesiones. Volvió a lesionarse, además, volvió a romperse. Porque él no formaba bien el callo óseo. Y en esa época no había la tecnología que existe hoy, entonces obviamente que le costó para Pepe volver, que era un jugador muy importante porque él tenía una virtud, era delantero, pero tenía una gran movilidad, una gran velocidad y una gran movilidad, y aparte tenía gol. Y nosotros, o sea, era totalmente diferente a lo que era Roberto Insúa, que era un jugador más de área, fuerte, que le pegaba muy fuerte. Pepe era la variante que tenía. Y bueno, lamentablemente, bueno, que era un jugador que podía terminar de consolidarse ese año, bueno, no lo pudo hacer. Pero otro hubieron ¿no? Yáñez, sí, por ejemplo. Y siempre nos encontramos. Sí, por supuesto. Nos hemos encontrado con Pepe Cruz, él se dedicó a la función pública en algún momento, director de deporte del municipio. Nos hemos visto por ahí en algún picadito de los ya abuelos contra abuelos, ¿no? Que nos juntamos a jugar, los he visto. A ver, Fernando. Sí, a ver si este escenario se acuerda, que voy a poner este instante, que mi compañero en el control lo tiene. Lo vamos a escuchar de inmediato. Nuevo córner para Liga. Liga 2, Barcelona 0. 25 minutos, se lleva la pelota, Tenorio. ¡Remata de Liga! ¡Qué balazo de Rodríguez Riolfo! Tenorio desvió y la agarró
Rodríguez Riolfo en el aire y le pegó adentro. Y Perata parece que quiso poner la mano, pero la pelota llegó a las redes. Comenta Enrique Recalde. Quizá cuando menos se esperaba llegó esta conquista para la Liga Deportiva Universitaria. Vino un tiro de esquina desde la izquierda cobrado por el jugador Jorge Luis Alarcón. La pelota llegó a la zona chica, pretendió rechazar el jugador Tenorio y apareció por allí a espaldas suyas Rodríguez Riolfo para tirar con fuerza, con ganas sobre el marco de Perata y alcanzar el 3-0, ya que con sabor a goleado sobre Barcelona. Volvió ahí la imagen, Fernando. Sí. Y bueno, un lindo recuerdo, muchas gracias, la verdad. Y creo que en ese partido también Pepe Cruz había hecho un gol, me parece, Pepito. Y bueno, un grato momento para nosotros, ¿no? Porque a veces el recuerdo es volver a vivir. Así que muchas gracias. Vamos a recaudar, por ahí deben haber más goles. ¿Cuántos dice que marcó Rodríguez Riolfo con Liga? A ver, para ver si los encontramos ahí en la... 6 o 7, pero lo más hicimos en el que, sobre todo en la liguilla, que fue quizás lo que nos faltó para haber llegado a Copa Libertadores. No me quiero olvidar tampoco de Ecuador Figueroa, que era compañero nuestro, que ese año llegó a Liga, que hoy lamentablemente no está. También una gran persona, Jorge Luis Alarcón, o sea, compañeros que llegaron al Diablo, que llegaron a Liga y que tuvimos una buena amistad, una linda amistad, ¿no? Que pasó el tiempo y cuando estuve en Ecuador tuve la suerte de verlo a Ecuador, haber estado con él, compartir, porque era un gran compañero. En diferentes lugares, lo vi en Quito, después lo había visto en Guayaquil, cuando yo estaba dirigiendo. Y él siempre jugando al fútbol, le gustaba jugar mucho al fútbol, era de jugar tipo en los barriales, así que bueno, el tiempo pasó y bueno, lo importante es que dejamos el camino para que otros pudieran hacerlo igual o mejor que nosotros. Y después de varios años como director técnico de Liga, fue quizá un punto alto en la carrera de Fernando. ¿Y qué pasó en esa experiencia con Liga Deportiva Universitaria? No, yo digo que para nosotros fue un orgullo y una satisfacción haber podido dirigir Liga. Nosotros terminamos el contrato en el 96 con Espoli. Nos parecía que otro año más ya no era importante, no era que teníamos que cortar el vínculo. Fin de un ciclo. Sí, creo que sí. Y porque nosotros teníamos otras metas. Y volvimos a Uruguay y bueno, y apareció don Rodrigo Paz, que me llamó para involucrarme en el proyecto. Liga era un equipo que venía muy mal, venía prácticamente de pelear un descenso, se salvó en la última fecha en el año 96 de ir a la B y de lo cual le quedaba 4 o 5 jugadores, una campaña pésima había tenido, siendo un equipo grande como la Liga, ¿no? Pero había muchos problemas a nivel dirigencial, a nivel económico, y había y se tomaba el reto de inaugurar el estadio. Entonces, bueno, cuando don Rodrigo nos llamó, que nosotros teníamos un gran aprecio con don Rodrigo, porque lo habíamos tenido como dirigente cuando éramos jugadores, y nos habíamos llevado muy bien con él, porque la verdad, y lo digo hoy, ¿no? Que ya no estoy en Liga, es el mejor dirigente que ha tenido en Liga Deportiva Universitaria y el fútbol ecuatoriano, porque es una persona que tiene palabra, que deja trabajar, que apoya a los futbolistas, que es buena gente, y eso no es fácil de encontrar. Y bueno, entonces cuando me pidió don Rodrigo que aceptara el reto, en principio pensé, va a ser difícil esto, pero bueno, uno tenía confianza y pensaba que podía sacarlo adelante. Y bueno, y empezamos a armar de a poquito el equipo, porque había 4 o 5 jugadores, ya te digo, que eran del club, los demás se quedaban todos libres. Entonces había que traer de a pocos jugadores. En ese caso aparecieron algunos jugadores brasileños,
que lo había recomendado Gómez Nogueira, algunos de ellos, unos anduvieron bien, otros se tuvieron que volver. Por ejemplo, el caso de Mané Ferreira, que tuvo muy buena temporada. Ese fue uno de los jugadores que elegimos nosotros. Y bueno, y de a poquito empezamos a armar, pero el primer partido que teníamos que jugar nosotros era contra Atlético Mineiro, que Atlético Mineiro tenía 4 o 5 mundialistas. En el caso jugaba Tafaré en el arco, estaba Marcio Santos, el zaguero central, Doriva, que era el volante central, Evair, que era un delantero centro que no era titular, pero que jugaba y había sido campeón del mundo en 94. Entonces, fue un gran reto para nosotros y para Liga, en ese caso, que estaban en proceso de formación, y como todo equipo se fue formando. Y bueno, y ese año se consiguió quedar invicto a nivel internacional. Después creo que vino, no me acuerdo, América de Cali también, que jugamos, después jugamos contra Boca, en fin, y sí se lograron resultados importantes. Y creo que el equipo fue en la medida de ese camino que se tenía que transitar. Creo que se hizo muy buena temporada, o sea, viéndolo hoy a la distancia. Obviamente que uno quiere que todo sea inmediato y que se logre el éxito rapidito, y el éxito rapidito tiene consecuencias. Por eso los equipos, uno ve hoy en día las grandes ligas, por ejemplo, el equipo de Klopp, del Liverpool, ¿no? Cuando él llegó al Liverpool estuvo 1 o 2 temporadas y el equipo no ha tenido una gran figuración, ha ido peleando y fue armando de a poquito hasta que hoy ya logró una gran diferencia en la Premier League con el segundo, y hoy es el campeón absoluto. Entonces, el tiempo demuestra que los procesos, cuando están bien dirigidos por personas idóneas, con equipos y con dirigentes capaces de aguantar a los equipos, se logran los resultados. A ver, fue una campaña donde apuntaba bien Liga, además con esto del estadio, todo eso, Sí. el estar ya en el sentido propio. Siempre a mí, en particular, yo estaba ahí en 4 años en el periodismo, me sorprendió que no haya habido una renovación o una continuidad de ese proceso del que hablamos. ¿Fue por eso de no entender que esto tenía que durar 2, 3 años? ¿O qué pasó? No, o sea, a ver, en primer lugar hay que ser claro. Don Rodrigo a nosotros, antes de entrar en la liguilla, o sea, nos habló para renovar el contrato. Nosotros en el momento le dijimos que teníamos un tema familiar en el cual era importante para nosotros porque habíamos tenido un problema a nivel de familia, y yo no podía en los primeros meses dedicarme al equipo del año siguiente, en el año 98. Entonces, lo hablé con Rodrigo, le expliqué cuál era la situación, él me entendió perfectamente. Y bueno, y esas cosas quedan puertas para adentro, pero no, el ánimo mío, desde el punto de vista, si no hubiera tenido ese problema familiar, yo no tenía ningún problema en continuar en Liga, al contrario, yo creía que era necesario continuar un año más. Sabía que el equipo iba a salir campeón porque el proceso se iba a dar, que tarde o temprano se dio, porque en el 98 salió campeón y en el 99 salió campeón. Entonces, demuestra que ese proceso de jugadores con pequeños retoques que hubieron dio la solución al éxito que el equipo empezó a buscarlo desde el momento que inaugura el estadio en el 97. Y a la prueba está, jugadores que aparecieron, nuevos que fueron dando resultados enormes a la selección nacional, como el caso de Neisser Reascos, el caso de Ulises de la Cruz, que fueron un poco los bastiones, los que armaron, los que fueron pilares fundamentales de Liga, y de la selección, por supuesto, también, ¿no? Aparecieron en Liga. Y eso creo, bueno, que fue solidificando cuando más partidos van jugando los equipos y mayor aceitamiento tiene de los jugadores entre sí y mayor conocimiento tiene, se van logrando los resultados que todos queremos. Que en definitiva Liga iba por ese camino, y el estadio también fue un pilar importantísimo para lograr eso, ¿no? Obvio que el estadio conjugó al hincha con su casa y al jugador con su casa, entonces eso creó una mística
que lo llevó a Liga, con el paso de los años salí campeón de América. Y eso marca decir que esos procesos institucionales son los que se los tiene que trazar siempre en los clubes, ¿no? O sea, al mediano, a largo plazo, que cuesta mucho en Sudamérica en general, pero aquí en Ecuador, o sea, son 2 o 3 equipos que deciden trabajar así. Y bueno, un ejemplo que pongo para tener en cuenta, River argentino, ¿no? Con el muñeco Gallardo, donde el presidente le da la continuidad para poder trabajar y los resultados se han dado, obviamente, por supuesto, pero si en algún momento los resultados no se dan, el dirigente está para apoyar al técnico o a los cuerpos técnicos. Y creo que eso es muy importante. Entonces eso marca de que cuando hay un buen trabajo, obviamente, con personas idóneas que tienen la capacidad para demostrar su valía, con jugadores que muestran su valía, los resultados tarde o temprano se tienen que dar. Hay veces que no se dan al principio, hay equipos grandes que pierden muchos partidos seguidos y después se enrumban, pero el tema muchas veces pasa, para mí, es que el dirigente no soporta la presión. El gran problema, por eso yo valoro tanto a lo que es don Rodrigo Paz, que él le importaba muy poco, o sea, él soportaba muy bien la presión y no se la transmitía ni a los jugadores ni al técnico. Y creo que... Además, con buen carácter, ¿no? Con sí, buen por carácter. supuesto, sí, por eso es muy importante. Yo creo que el camino está ahí, empieza por ahí. Es como la base de una casa. Si una casa tiene buena base, después uno la va a ir arreglando en la medida de las posibilidades económicas que pueda tener, pero yo creo que la base empieza por ahí, por la confianza que se le tiene que dar a los jugadores y a los cuerpos técnicos, fundamentalmente para hacer buenos procesos. Si no, es muy difícil que de la noche a la mañana se haga un proceso, por más que se traigan muy buenos jugadores. Y claro, el dirigente muchas veces confunde su posición de dirigir a la otra, la de ordenar, de convertirse casi en capataz de todo y querer hacer todo, que es otro de los problemas que existen. Sí, por supuesto. Yo de alguna manera conozco eso porque, bueno, he conocido dirigentes que a veces se ponían en la cancha a jugar, a mostrarle a los jugadores que sabían jugar también y a cómo cabecear y cómo patear el arco. Y realmente ese no es el camino es otro. Pero bueno, yo doy mi opinión y cada loco con su tema, pero creo que el dirigente tiene que dirigir, el jugador tiene que jugar y el entrenador tiene que poner los mejores jugadores en cancha y trabajar de acuerdo a su idea futbolística. Ahí no hay otro camino. Fernando, estamos llegando a la parte final de este diálogo sin agenda. Quiero agradecerte muchísimo por estos minutos. Siempre se nos va a quedar ahí cosas en el tapete, pero vamos a tener la oportunidad de volverlo a hacer en algún momento. Siempre, a ver, es una persona de no estar dando gracias a todo el mundo, pero creo que tú dejaste una huella acá en el fútbol ecuatoriano de honestidad en el trabajo, de creer en el futbolista ecuatoriano, de saber que ese potencial está ahí. Así que creo que a nombre de todos ellos también te mando este saludo y quiero agradecerte por estos minutos que nos has dado. Quiero un mensaje para el técnico nacional, porque se anda siempre quejando de que no tenemos oportunidades, de que no hay oportunidades para hacerlo. ¿Qué más le falta al técnico nuestro? Tú en tu experiencia que has visto y no sé si lo estás viendo desde lejos también a nuestro fútbol todavía. Bueno, yo creo que le falta que le den la posibilidad, de trabajar. Yo creo que eso es muy importante. El darle la posibilidad pertenece al dirigente y el dirigente ecuatoriano tiene que darle la posibilidad. Hay personas o exjugadores que merecen, por supuesto, oportunidades, que son grandes conocedores del fútbol y perfectamente pueden dirigir en primera división. Muchas veces a algunos les gusta trabajar más en divisiones formativas, pero yo creo que hay exjugadores que han hecho carreras muy interesantes, hay jugadores que han hecho mundiales, que han jugado mundiales, que perfectamente pueden dirigir cualquier equipo. Simplemente hay que darle la posibilidad, hay que esperarlo, hay que apoyarlo.
Obviamente a veces hay que rodearlo a los entrenadores ecuatorianos para que puedan desarrollar su potencial. ¿En qué sentido? Bueno, capaz que formar o que ellos formen buenos grupos con buenos preparadores físicos, que encuentren buenos asistentes, buenos editores de video, en fin, hay cantidad de cosas que se pueden hacer y que el ecuatoriano está preparado porque asiste a cursos, se prepara, va, es inquieto. Entonces, yo creo que por algo en una época el profesor Guerra hizo muy buena historia en el fútbol ecuatoriano y bueno, y como él pueden haber otros. Lo que pasa es que si no le dan la oportunidad es muy difícil porque lo solucionan a veces con el marketing de traer a un extranjero, que está bien, a veces es correcto, pero también hay que darle la posibilidad en equipos menores, quizás hay entrenadores que merecen la pena. Sí, acá tenemos 2 o 3 que están caminando. A Paul Vélez debe saber de él, este chico Paul Gavilanes, que lo sostienen 3 años en el equipo y cada vez está jugando mejor este equipo, se ve una idea. Sí, creo que es eso, ¿no? El factor confianza que poco o nada existe por acá todavía, ¿no? Sí, yo creo que pasa por ahí, me parece que inclusive una de las cosas que no es crítica, pero me parece que se ha ido perdiendo un poco la mística con la selección, ¿no? O sea, como que ha caído en un bache, cuando siempre fue como un bastión inexpugnable lo que era Quito, ¿no? En lo que era el ir a jugar a Ecuador y jugar en Quito ya se tornaba muy pesado, inclusive para nosotros, para los argentinos, brasileños, y yo creo que eso fue y tiene que ser, hay que revitalizarlo, ¿no? Porque yo creo que de alguna manera como que se ha perdido un poco y el jugador hoy en día no tiene, me da esa sensación mirándolo de afuera, las mismas ganas de estar con su selección, cuando antes era, el jugador se moría por vestir la camiseta de la selección y estaba a la orden para cualquier momento, ¿no? Creo que eso es algo para tener en cuenta y trabajarlo todos juntos ustedes, ¿no? Fernando, muchísimas gracias. Muy amable por haberme atendido, ¿eh? No, un abrazo grande y un saludo a todos los amigos. Que pasen bien. Chao. Muy amable, muchas gracias. El profesor Fernando Rodríguez Riolfo estuvo aquí con nosotros, ¿no? Dejó una huella en el fútbol ecuatoriano. Siempre las cosas se las pone en su dimensión, en determinado momento, la historia se encarga de aquello. Ha sido un gusto tenerlo acá en Sin Agenda a través de los 102.1 FM de la red. Muchas gracias, muy buenos días. Continúen aquí con nosotros y no se olviden, si va a salir, use la mascarilla, el barbijo, lo dicen en el sur del continente, mantenga la distancia, el distanciamiento social es importantísimo y por favor, lávese las manos permanentemente. Un abrazo grande, que la pasen bien. Buenos días.